Señor, gracias por este momento en que hemos llegado a la exposición de tu palabra. Pero lo que queremos es que tú nos las expongas, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes. Revélate en cada uno de nosotros, que nuestros corazones ardan por tu presencia y que nuestras vidas se transformen por tu consejo, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tiempos de Adviento. Nosotros hemos pensado muchas veces en Adviento y vemos las velas y lo representa muy bien. Voy a hablar hoy un poquito en el sentido histórico de esto, pero sin dejar de lado lo que es el punto de vista doctrinal o teológico de esto mismo y por qué lo hacemos. Y se van a dar cuenta que esta no fue una práctica desde los primeros inicios de la iglesia cristiana, pero no por eso deja de representar de una manera adecuada lo que está escrito en las Escrituras. Primero, nosotros sabemos que Adviento significa venida, es decir, se avisa de algo. Y sabemos que todo eso ocurrió con la presencia de un ángel en un determinado momento. De todo eso nosotros conocemos aquellas partes de las Escrituras donde ellas están representadas. Usualmente tarda de 22 a 28 días. Por eso es que se hace cada domingo y se hace prendiendo una vela cada domingo. Hay algunos donde a cada domingo le dan un color y hay otros donde puede ser el mismo color, como es nuestro caso. Y hay algunos que ponen una quinta vela, que es la vela blanca que se enciende el 24 de diciembre, la mera noche de Navidad. O poco después, cuando ésta se celebre en la congregación. Bueno, con el paso de los años, los cristianos empezaron a considerar lo que es ese anuncio que se hizo a la Virgen cuando se le habló acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que hizo la iglesia, ya no la iglesia primitiva, sino la iglesia patriarcal, es decir, cuando vinieron los padres de la iglesia alrededor del siglo II, siglo III de nuestra era, fue tomar este tiempo para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo desde el momento en que fue anunciado. Pero ellos lo hicieron como diciendo el Adviento, por el tiempo en que tarda, va a ser un tiempo de oración, va a ser un tiempo de reflexión, va a ser un tiempo de estudio de la palabra, que lo que caracteriza es que es un tiempo donde se refleja lo que es la esperanza que nosotros tenemos y la vigilia, es decir, estamos atentos a lo que eso significa, estamos atentos a lo que eso conlleva una vez que se da lo que es el nacimiento. La iglesia debe de ponerse en todas esas características con la finalidad, o en todas esas etapas, con la finalidad de madurar acerca de la espera. Ya sabemos una cosa, y la iglesia lo sabe desde hace mucho tiempo, que Jesucristo nació, que Jesucristo creció, que el Cristo que nosotros adoramos es un hombre, no es un niño. Pero eso es para que recordemos. Y eso tiene sentido en la vida humana de la sociedad. Nosotros cuando nacemos bebés, pero seguimos celebrando nuestros cumpleaños, aun cuando ya seamos adultos mayores. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero lo que representa todo ese tiempo, en lo que vamos a recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es esa la parte importante que nosotros estamos tratando de resaltar. Y la iglesia lo viene haciendo desde el siglo III de nuestra era aproximadamente. Porque también ese tiempo de Adviento no solamente es con estas características que yo les había mencionado, sino también es un tiempo de arrepentimiento, de perdón y de alegría. Esas son todas las características que la iglesia primitiva a partir del siglo III tomó para celebrar lo que es el Adviento, porque lo que ha de nacer no es cualquier persona.
no es cualquier persona. Y ahora que celebremos Navidad, vamos a hablar más acerca de cuáles fueron las transformaciones que ocurrieron a nivel mundial solo con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y cómo esto se reflejó a través de la historia. Pero para que Él naciera, tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron que suceder muchos eventos y que se preparara bien el lugar en donde Él habría de nacer. Algunas características de Adviento después de que este ocurrió, lo que fue sacando lo que es la iglesia patriarcal hasta nuestros días, fue que sobre todo, lo debo de decir, ocurrió en las denominaciones reformadas. Las denominaciones reformadas son aquellas iglesias que nacieron a raíz de la Reforma. En las iglesias que nacieron a la raíz de la Reforma está la iglesia luterana, está la iglesia presbiteriana, está la iglesia reformada, está la iglesia anglicana y algunas ramas de la iglesia bautista. Esas son las iglesias reformadas que surgieron en esos tiempos. La iglesia metodista, ¿sí? Los menonitas ya venían desde antes de la Reforma y los moravos ya venían desde antes de la Reforma. Y hay otros, los valdesianos, venían desde antes de la Reforma. Son otros movimientos cristianos que también existieron, que ahora se sabe muy poco de ellos, porque las denominaciones que vinieron post a la Reforma han crecido bastante y son las que llevaron adelante todo lo que es Adviento. Pero después se fueron añadiendo a Adviento otras cosas, pero ahorita voy a hablar un poco de eso. Entonces, algunas denominaciones históricas, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa. Hay dos partes de la Iglesia Ortodoxa. ¿Cómo nace la Iglesia Ortodoxa? Está la Iglesia de Roma, la iglesia de la que se habla aquí en la Biblia, en los romanos. Está la Iglesia de Roma. En un momento la Iglesia de Roma toma una decisión. Todavía no existía como Iglesia Católica. Toma una decisión, pero no todos están de acuerdo y tienen fundamentos bíblicos para no estarlo. Entonces se divide. Y de esta división, una parte va hacia Constantinopla y hacia lo que es el norte de África, tirando hacia Jerusalén. Esa iglesia se llamó Iglesia Ortodoxa. Ortodoxa quiere decir verdadera, ¿no? Ellos se llamaron de esa forma. Pero después la misma Iglesia Ortodoxa se dividió en dos partes. La Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Ortodoxa rusa. Son dos que, aunque están en comunión, son dos partes de ella misma. Y la Iglesia se transformó alrededor del siglo VI, VII de nuestra era, 8, en lo que hoy se llama Iglesia Católica. En aquel entonces se llamaba Iglesia Católica Romana. Posteriormente viene la Reforma, pero es allí donde nosotros podemos pensar que comenzaron algunas otras de las prácticas que se incluyeron en el Adviento, que ya se habían empezado unos siglos antes. Comenzó en una parte de Europa algunas de las lecturas de Adviento que nosotros hoy conocemos, como la que se están haciendo mientras se prenden las velas. Y todas estas, todo lo que es el Adviento, fue tomado de los diferentes profetas, pero sobre todo del profeta Isaías. Por ejemplo, yo voy a dar algunas citas nada más. Isaías capítulo 40, versículos 1 al 5. Pueden verlo, por favor, para que ustedes vean qué es lo que dice Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 5. Que es una de las lecturas que se tomaron casi desde el principio de lo que es la práctica del Adviento. ¿Sí ya lo tienen? Amén. Bueno, consuelen. Bueno, perdone, yo estoy leyendo esta versión que se llama Biblia de Estudios del Mundo Hispano.
Es una traducción más actualizada del texto crítico. En este caso fue del texto hebreo. Dice, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada. Allí empieza a venir todo lo que es la advertencia o el aviso del Adviento. Que de la mano del Señor se ha recibido el doble por todos sus pecados. Una voz proclama en el desierto, preparen el camino del Señor. Enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplia calle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente lo verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y lo que estamos viendo aquí es el anuncio de cómo se habría de manifestar la gloria de Dios para el mundo entero, porque habla de todos los que deberían de conocerlo. En este caso, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo. Hay más partes de Isaías, hay una parte de Jeremías, que son profetas que en un momento dado dieron a conocer que habría de venir el Mesías. Y nosotros conocemos desde Lucas, sobre todo en Lucas, que se extiende un poquito más de antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pasaba preparando lo que es el camino. Y era muy importante porque Lucas escribe para los gentiles. Y eso era importante. Otra persona que aparece, y lo acabamos de leer en este capítulo, en estos versos del 1 al 5 del capítulo 40 de Isaías, es Juan el Bautista. Vamos a ver. Sí. Es Juan el Bautista. Él aparece siempre representado en los evangelios como el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que preparó el camino para la llegada del Señor. Él fue el que señaló quién había de ser el Mesías. Es más, en el evangelio según San Juan, sus discípulos le preguntaban si él sería el Mesías. Después de él decir que no era el Mesías, él señaló quién era el Mesías. Ese es del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él estaba preparando lo que es el camino y él acepta ese mandato. Hay un anuncio de que habría de venir y el Adviento tiene esa importancia de que no solamente se había dicho que habría de venir, que no solamente se había anunciado que habría de nacer, sino también habría alguien que vendría a preparar lo que es el camino para que él estuviera. Todo eso se está representando en todo lo que es Adviento. Y cuando nosotros asumimos aquellas características de oración, de reflexión, de estudio de la palabra, de el renacer de nuestra esperanza, de la vigilia, del arrepentimiento y del perdón, de alegría, todo eso que debe de representar el Adviento para nosotros, estamos también preparando el momento en que éste se va a dar completo en medio de la humanidad, Entonces Juan el Bautista viene a ser aquel que lo prepara, aquel que lo anuncia, aquel que habla. Hay una experiencia que los apóstoles tuvieron, está en el libro de Hechos. Le preguntan a alguien que había llegado hasta ellos, ¿con qué bautismo fuiste bautizado? Entonces cuando dicen el bautismo de Juan el Bautista, por eso se le decían bautista porque bautizaba a las personas como una manera de que habían demostrado arrepentimiento. Y entonces se reconoce que el bautismo que él hacía era de arrepentimiento.
Por eso es que en el siglo III ya se celebraba la cuestión del arrepentimiento, el perdón y la alegría. Y la alegría que venía después por haber recibido el perdón de pecados, que era la razón por la que Juan bautizaba. Cuando Jesús se bautiza, no es que él tuviera que, cuando ya llega con Juan el Bautista y se bautiza, no es que él tuviera que arrepentirse de algo, sino que al bautizarse Jesús, después de que había sido anunciado, nacen, crecen, y entonces Juan el Bautista aparece anunciando la aparición del Mesías. Ya cuando aparece, lo reconoce y lo bautiza. Jesús, al bautizarse con Juan el Bautista, se estaba haciendo uno con la humanidad. Decía, yo no soy diferente a todos los demás. En ese momento estaba asumiendo la responsabilidad de que Él cargaría con todos nuestros pecados, que se refleja con su muerte en la cruz. Todo eso está aquí documentado. Lo pueden ver en Lucas y lo pueden ver en Juan, de una manera muy, muy, muy directa. Pero también otra persona que juega un papel muy importante es María de Nazaret. Ella juega un papel muy importante, María de Nazaret. Ella, conocemos la historia, ¿verdad? Se presenta en la liturgia de Adviento sola o acompañada por Isabel. Cuando se celebraba en las diferentes iglesias, sobre todo se celebraba en la iglesia ortodoxa. Posteriormente se vino a celebrar en la iglesia católica. Y posteriormente se vino a celebrar en la iglesia reformada, en las iglesias reformadas, como hasta el día de hoy. Ese es el camino que ha seguido. Entonces aparece acompañada de Isabel, porque hay una narración que nosotros vemos en Lucas que María visita a Isabel. Y hay cierta identificación de la criatura que está en Isabel o Elizabeth y la criatura que había sido concebida por el Espíritu Santo. Hay una reacción, un reconocimiento. Por eso a Juan no le fue difícil reconocerlo tiempo después para decir, Él es, no yo. Él es, no yo. Eso fue lo maravilloso de todo esto. Y todo eso nosotros lo vemos en el libro de Isaías, como lo acabamos de leer. Una voz que grita en el desierto, que clama en el desierto, preparen los caminos del Señor. Allanen sus senderos, preparen todo para que Él pueda venir. Entonces María no deja de ser importante en lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que ya en el siglo VI, VII, en el siglo VII hubo una controversia si María era madre de Dios o madre de Jesucristo. Y se llegó a la conclusión, por estudios bíblicos, de que era madre de Jesucristo. No podía ser madre de Dios, a quien se le identificaba con el Padre. Todo eso está en Adviento, que tenemos que estar estudiando para reconocer que quien nació de María fue Jesucristo. Por eso es un personaje importante a quien recordamos con mucho afecto en el periodo de Adviento. En todos estos casos, estas personas a las que nos hemos referido, como el profeta Isaías, Juan el Bautista y María de Nazaret, son personas que deben de ser ejemplo para nuestras vidas por su fidelidad ante el Señor. Sobre todo cuando María dice, hágase en mí tu voluntad, Señor. Acepta. Y hay muchas consecuencias que acarreaba el hecho de que una mujer que apenas acababa de ser reconocida como mujer en la cultura judía, de repente aparece embarazada y saben que está prometida a un hombre. Porque hay muchos que piensan, que piensan que la razón por la que ella fue hasta donde Elizabeth era porque ya estaba siendo señalada. Y podían hacerle algo, porque la ley dice que aquellas personas, si estaba embarazada había cometido alguna inmoralidad y entonces había que tomar medidas al respecto. No era fácil la situación de ella. Naturalmente estaba protegida, pero ella no dejaba de sentir el peligro en el que se encontraba.
Por eso se va y hace hasta 6 meses con Elizabeth, allí donde ella vive. Pero lo que hay que ver de todo ello es el ejemplo que ella da al someterse a los designios de Dios, de que había sido escogida. Y por eso es que es nombrada, porque el ángel se lo dijo, bienaventurada entre todas las mujeres. El ángel se lo dijo. Eso es cierto y lo tenemos que reconocer. Pero después de los personajes, una de las cosas que surge es precisamente la corona de Adviento. ¿Qué es la corona de Adviento? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de la corona de Adviento? La corona de Adviento es solamente una tradición cristiana propia de la Iglesia de Occidente. La Iglesia de Roma y todo lo que ya nació en Europa hasta América siempre se ha llamado la Iglesia de Occidente. Para el otro lado, para el oriente, lo que es Constantinopla, el norte de África, Jerusalén, o lo que hoy es Siria, y Turquía, todos esos lugares donde existía la iglesia cristiana, se llamaba la Iglesia de Oriente. Ellos tenían sus representantes, obispos y pastores, que se reunían de vez en cuando para tocar asuntos teológicos de los cuales tenían que discutir porque había problemas de entendimiento con respecto a las Escrituras. Pues lo que es la corona de Adviento es algo que nace en la Iglesia de Occidente. No se tiene un lugar con exactitud donde nace, pero sí que se practicó en la Iglesia de Occidente. Es decir, la Iglesia de Oriente, desde Constantinopla hasta Jerusalén, todo eso de lo que acabo de hablar, no practicaron lo que es la corona de Adviento. Eso vino después de las cruzadas, cuando ya se tuvo cierto control desde el occidente sobre el oriente. Y entonces ya se empezó a practicar lo que es la corona de Oriente. Lo que sí se sabe es que la corona de Adviento es una práctica de la iglesia luterana, de origen luterano. Es decir, aquel movimiento que salió con Martín Lutero, de allí se formó un grupo que se llama el día de hoy Iglesia Luterana. Y esta Iglesia Luterana fue la que empezó a practicar lo que es la corona. Pero todo eso ocurre de Roma para acá, es decir, en el occidente. Por eso es que en todas estas partes nosotros lo practicamos. Ahora, ¿qué pasó con las iglesias de Oriente? Hubo un momento en que fueron invadidos, primero por los musulmanes, luego, habían sido invadidos antes por los romanos, por los griegos romanos, luego fueron por los musulmanes, luego se recupera con las cruzadas y se vuelve a perder con los musulmanes y se vuelve a ganar con las cruzadas, etcétera. Hay todo eso, pero en lo que estaban ahí las cruzadas y llegaban gente de la iglesia de Occidente, entonces llevaron también esta práctica. Ahora, ¿es malo eso? La verdad no lo es. No lo es. ¿Qué es lo que puede significar? Bueno, se traía, es un conjunto de ramas verdes, de preferencia de una especie de árbol de pino. En cualquier caso, sin flores. ¿Por qué? Porque está representando lo que es la austeridad. La austeridad. Había un grupo de personas que vienen desde el siglo III de nuestra era que se llaman los ascetas. Los ascetas eran personas que se retiraron de la cuestión del mundo y lo que hacían era practicar el ayuno, la oración y el estudio de la Escritura. Y se retiraban con la intención de estar alejados de lo que es el mundo, como ellos lo presentaban. Ayunaban mucho, leían mucho las Escrituras que estaban a su alcance y se les llamó ascetas y ellos son los que impulsaron en el cristianismo el ayuno. También la soledad, lo impulsaron bastante bien. Entonces, la corona de Adviento viene a representar eso, la austeridad cristiana. Viene a representar que uno está prefiriendo de lo que tiene, compartirlo con el que lo necesita, a quedarse con lo que tiene. Ese es el símbolo
que la iglesia luterana, cuando la empezó a hacer, que es un buen símbolo, y la iglesia, las demás iglesias cristianas, con las diferentes denominaciones, lo adoptaron precisamente por eso, porque representa la austeridad cristiana. Eso es lo que representa la corona de Adviento. Ahora, el simbolismo que trae, cuando lo veían otras personas que todavía no entendían bien la cuestión del cristianismo, tenía otro simbolismo cuando ellos empiezan a pensar en que previo a la existencia de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que hoy llamamos antes de Cristo, el círculo era un símbolo de eternidad. ¿Tuvo sentido para el cristiano? Claro que sí. Era un símbolo de eternidad. Las ramas de pino sin flores simbolizan la inmortalidad. Eso era lo que representaba antes para los diferentes pueblos de Oriente y de Occidente, perdón, de Occidente. La luz se identifica con el espíritu y la fuerza de la vida que persiste. Eso es lo que representaba entre las personas antes de que sea reconocida. Y ahorita vamos a ver cómo se aceptó esas cosas dentro del cristianismo. Entre la vida que persiste, aún en medio de los días cortos y el frío que gobiernan generalmente el hemisferio norte. Todo lo que es el hemisferio norte del mundo, sabemos que hace mucho frío allá. Entonces la luz puede representar también el calor que puede traer al ser humano. Pero cuando esto ya llega en el cristianismo, esto significa que la luz es Cristo. Lo que es la inmortalidad sigue siendo aquel sacrificio que Jesucristo hizo para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Lo que es el círculo, lo que es las ramas, la austeridad cristiana, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy importante. ¿Y de dónde toman ellos que la luz es Cristo? Y por eso lo de las velas, de Juan capítulo 8, versículo 12, donde dice que Él es la luz y que la luz en las tinieblas resplandece. Y Él ilumina el camino de todos nosotros. Y algunas veces cuando nos ponemos a pensar en la luz, nosotros no pensamos en la luz como algo a lo que estemos mirando directamente, porque si lo vemos directamente nos enceguece. Sino pensamos en la luz, algo que ilumina y muestra el camino que estamos recorriendo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no lo podemos ver, pero ilumina nuestro camino, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. Y eso se está representando cuando nosotros encendemos esas velas. La luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que esto sí lo sabían. ¿Qué puede significar ahora lo que es el tiempo de Adviento? El día de hoy, ¿qué puede significar el tiempo de Adviento? Vean en sus Biblias Marcos capítulo 13. Vean sus Biblias capítulo 13, Marcos capítulo 13, los versículos del 24 al 37. Yo me voy a referir un poco a todo eso, es un pasaje algo largo, anótelo y estúdielo. En esta parte de la Biblia, hasta lo titula así los traductores, la venida del Hijo del Hombre. Vemos a un Jesús que está anunciando su próxima venida. Entonces resulta que Adviento también es un significado escatológico. Escatológico quiere decir de las últimas cosas. Así como en aquel tiempo un ángel anunció la venida de Jesucristo, los profetas hablaron de la venida de Jesucristo. En un momento dado, el ángel de Jehová, Jesucristo, funcionó como un mensajero para decir que habría de venir. Entonces, hoy no solamente está representando el Adviento, no solamente está representando el Adviento, lo que es la venida de nuestro Señor,
de nuestro Señor Jesucristo en nacer, sino que hoy el Adviento, que es anuncio, está representando la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino la primera vez y nació aquí a esta tierra, nos dio la oportunidad de la salvación por medio del arrepentimiento. Cuando Él venga ahora la segunda vez, va a recoger a todos estos que han sido arrepentidos y se los va a llevar. Pablo dice que nos vamos a encontrar con Él en el aire y allí estaremos siempre con nuestro Señor. Y aquellos que queden aquí, dice en 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos serán completamente transformados, de manera que sus cuerpos corruptibles se vuelven incorruptibles para poder estar sentados en la mesa del Cordero. En Apocalipsis ya da una descripción más explícita de toda esta parte. Entonces, Adviento, desde el punto de vista espiritual, tiene por finalidad la preparación del creyente para la segunda venida de Cristo y el encuentro definitivo con Dios. Ya está anunciado, que es lo que estamos leyendo aquí en Marcos capítulo 13, sí, gracias, 13, versículos del 34, de 24 al 37. Es lo que está anunciado. Eso también en latín significaría Adviento. Hay un Adviento que nosotros debemos de tomar muy en cuenta y no debemos de olvidar. Nos acordamos de este Adviento y está bien. Tiene su razón histórica en la iglesia y está bien. Pero también cuando lo veamos aquí, sabemos que este Cristo ya llegó. Ya nació, ya creció, ya murió, ya resucitó, ya ascendió. Y que esto, además de recordar ese momento en que Él vino para hacer todo eso, está recordándonos su próxima venida. Ya está avisada. En la primera vez, un ángel vino a María. La segunda vez, el mismo Jesucristo le avisó a la iglesia, que era la que estaba fundando por medio de sus apóstoles. El mismo Jesucristo le avisó a la iglesia que iba a venir. No tenemos excusa, y es a lo que se refiere el apóstol en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Nosotros no estamos de noche o dormidos para que el Señor nos sorprenda como ladrón en la noche. Lo dice el apóstol. Quiere decir que la iglesia está advertida. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que va a ocurrir. Y eso es lo que debe representar el día de hoy, además del anuncio del nacimiento, reconocimiento del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también representa el anuncio de su próxima venida. Entonces es allí donde nosotros debemos de centrarnos también, no solamente en que van a nacer, sino en que Él va a venir. Cristo puede nacer en tu corazón, puede nacer en el corazón de quien no lo tiene, cuando ya le damos el elemento espiritual a todo lo que Él hizo. Puede nacer en tu vida, puede venir a ser el que transforme tu vida completamente. Él está dispuesto a hacerlo siempre. Por eso es que tenemos que estarlo proclamando. Él va a venir y lo estamos anunciando con este Adviento. Lo estamos mostrando de que Él fue el que lo anunció. Y no debemos de dejar de insistir de que existe una próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, como decíamos que representaba en algún momento ese Adviento y toda la simbología de la que hemos estado hablando, representaba la esperanza, también refleja lo que es la esperanza de nosotros cuando nos arrodillamos delante de Él y lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador.
Refleja la esperanza de que así como Cristo vino en forma humana hace 2000 años, vendrá de nuevo en forma glorificada para bendecir, para tomar a su iglesia. Y Él está listo, pero quiere que todos nosotros también estemos listos. Y no solamente estemos listos, sino que la iglesia se ha transformado en lo que es o lo que fue Juan el Bautista en el primer siglo. Él anunciaba la venida del Cordero de Dios. Y la iglesia el día de hoy debe de estar anunciando la venida ya no del Cordero, que es que viene a morir y a entregar su vida y a derramar su sangre para nuestro perdón de pecados, sino ahora debemos de anunciar, viene el Hijo de Dios. Ese es el adviento de la iglesia cristiana del siglo XXI. Ese ha sido el adviento de la iglesia cristiana del siglo XX. Y ese ha sido el adviento de la iglesia cristiana después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Sí, recordemos su nacimiento, hagamos todo esto y todo lo que esto simboliza. Reconozcamos que nuestros hermanos luteranos tuvieron razón al poner una corona para que no olvidemos lo que nos espera con Cristo. Reconozcamos que cuando se hicieron lo de las velas, que fue posterior, cuando se puso primero la corona y después se pusieron las cuestiones de la vela, de las velas, los cirios, que representa la luz de nuestro Señor Jesucristo, que está alumbrando el día de hoy como no alumbraba todavía en el primer siglo, que era completamente diferente. Entonces la iglesia no debe de olvidar esos detalles. El día de hoy, Adviento, repito, no solo significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino también significa el anuncio de su próxima venida. Así como fue el anuncio de su nacimiento, hoy, como iglesia, lo vamos a llamar Juan el Bautista, o Juan, nos vamos a llamar Juan. Debemos de estar anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo prometió. El anuncio ya está hecho. Y vuelvo a repetir, porque hay que insistir en esto. Ya no es un ángel el que trajo el anuncio de su próxima venida. Fue el mismo Señor Jesucristo el que lo dijo. Aunque Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, así como Juan sabía que venía, pero no sabía en qué momento, pero cuando vino lo reconoció. Le puedo decir, mis queridos hermanos, tal vez ahora no lo vemos, sabemos, vivimos por Él y todo, pero el día que Él venga lo vamos a reconocer. ¿Creen eso? Lo vamos a reconocer, porque para eso estudiamos su palabra, para eso lo anunciamos. Iglesia, la parábola de las vírgenes que está en Mateo 25, también le voy a decir, lean esa parte, se divide en dos partes, las sensatas y las insensatas. Los que tuvieron al Espíritu Santo, que es el aceite, que hizo brillar esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo, y las que se olvidaron de tener el aceite y esa luz se apagó. Es muy fuerte lo que hay que dilucidar allí, muy lindo también, pero seamos como las vírgenes sensatas. Que esté el Espíritu Santo siempre actuando en medio de nosotros para que la luz de Cristo brille, porque su venida está cerca, ya está anunciada. Debemos de glorificar el nombre de nuestro Dios con eso. Por eso es que tenemos que decir, y termino con esto, aquellas personas que aún no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador, piensen en este detalle. Él mismo ya anunció su próxima venida. No es un invento de la iglesia. No es un invento de alguien poderoso en esta tierra, sino fue la decisión de alguien todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya está anunciado. Vea las velas, vea la corona,
vea todo Adviento y piense, mi Señor viene. Y como decía el apóstol Juan, Maranatá, viene pronto. Y ese debe de ser nuestro espíritu. Y decirle a aquella persona, si no has entregado tu vida a Jesucristo, hoy es el tiempo en que lo debe de hacer. Porque no sabemos el momento en que los cielos se van a abrir para arrebatar a los suyos. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Si es que no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Piensa en esto. Ya está anunciada su próxima venida. Pero solamente es para que recoja. Lee el capítulo 13 de San Marcos. Ya está anunciada para que recoja a su iglesia. Y solamente te formarás parte de su iglesia en la medida en que lo tengas a Él como tu Señor y Salvador. Señor, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Y que hoy tu pueblo, como tú nos has mostrado, Señor, entendamos que Adviento también significa tu próxima venida. Gracias, Señor, gracias. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén.